Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jordeli Sierra. Estoy cursando el intersemestral de Tributación 2 del programa de Ciencias Sociales y Económicas, Contaduría Pública. Estamos aquí el día de hoy para poder hablar sobre impuestos sobre sucesiones y donaciones. Se puede decir que en Venezuela el impuesto sobre sucesiones y donaciones grava la transmisión gratuita de bienes muebles o inmuebles, que quiere decir que son los derechos y las acciones. Como aquí se puede especificar en este pequeño cuadro, podemos decir que aparte de derechos y acciones, también según lo establecido en la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, la base imponible se determina restando las deudas y gastos del valor total de los bienes. Basado en lo que hemos hablado, podemos decir que el impuesto sobre sucesiones es muy diferente a donaciones, ya que hay ciertas similitudes, pero muchas diferencias. Una de las que podemos establecer es que aquí en Venezuela el impuesto sobre sucesiones es un tributo que recae sobre herencias y legados de bienes inmuebles e inmuebles. Podemos llegar a decir, en base a lo que hemos leído sobre los impuestos de sucesiones, es que el cumplimiento de este tributo puede generar una prescripción de 6 años. Mediante lo que hemos hablado con anterioridad sobre el impuesto de sucesiones, hay algunas preguntas que se frecuentan mucho mediante este impuesto. ¿Cuáles serían? Las que tenemos aquí, la cual sería ¿qué grava el impuesto? Podemos decir que son los bienes muebles e inmuebles. También serían los créditos, derechos sobre bienes o cualquier tipo de crédito, los cuales nazcan, cumplan o ejerzan aquí en Venezuela. Esos son uno de los que graban el impuesto. ¿Qué podemos decir acerca del cálculo de la base imponible? Bueno, podemos decir que mediante el impuesto de sucesiones hay tres facetas. Una es el activo, el cual determina el valor de todos los bienes y derechos que poseía el causante antes de su fallecimiento. Tenemos el pasivo, que se encarga de sumar todos sus gastos y deudas, incluyendo los gastos del traslado del cadáver, entierro, apertura de testamento y otros honorarios profesionales que pueden ver allí mediante ese tipo de traslado. El tercero sería la base imponible, como hemos hablado con anterioridad, que tiene que ver una fórmula, que es la suma total del pasivo del activo. Podemos decir que algunos factores adicionales y excepciones, que las excepciones le dan unas cuotas hereditarias a ciertos beneficiarios, como cónyuges, ascendientes y descendientes, dependiendo si no excede el límite de unidad tributaria. Y algunas de otras factores adicionales serían los bienes exterior, los cuales se pagan un 75% del impuesto venezolano. Lo que podemos llegar a entender sobre la prescripción del impuesto es que es de 6 años. Se cuenta desde el fallecimiento del causante y mediante esta prescripción se puede decir que se puede extender incluso de 10 años si se llega a incumplir este tipo de impuesto. Este impuesto grava las donaciones y herencias de bienes, derechos y acciones situadas en el país. Este impuesto quiere decir que es progresivo y personal, afectando al beneficiario donatario. En esto abarca mucho las siguientes preguntas, que es quién paga el impuesto, específicamente recae a los beneficiarios donatarios de las donaciones. ¿Qué bienes están grabados? Bueno, están grabados los derechos, hay acciones y bienes muebles e inmuebles. También puede ser grabado las acciones, derechos, títulos emitidos aquí entre las empresas inmobiliarias en Venezuela, sin importar si son extranjeras, si el emisor está aquí dentro del país. La siguiente pregunta es ¿cómo se calcula? El impuesto es de carácter progresivo, lo que quiere decir que aumenta su valor mediante el bien donado. Su valor aumenta mediante eso. Y lo que dice la ley es que la ley pone algunas cuotas que oscilan el 7.65% y el 74% de la base imponible ajustada. La última pregunta sería, ¿existe alguna excepción? Sí, por supuesto, la ley establece que hay excepciones, así como las instrucciones o cualquier tipo de base imponible. Mediante lo que hemos hablado, el hecho imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones ocurre cuando se adquieren bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio. Mortis causa. También es un hecho imponible la adquisición a título gratuito, inter vivo, mediante donación o cualquier otro negocio jurídico de igual naturaleza. Podemos decir que el hecho imponible del impuesto de sucesiones abarca que se transmite sus derechos y bienes del fallecido a sus herederos o legatarios. Eso sí, involucra la apertura y los derechos de los herederos. Ahí abarca todo un tipo de documentación, pero eso más que nada abarca es a la sucesión.
En base a las donaciones, es un poco más fácil, se requiere un tipo de bienes o se traspasa un bien de forma gratuita de una persona a otra en base, claro, a a un tipo de título gratuito, que es el título inter vivos. Podemos llegar a decir que el hecho imponible es de gran relevancia. Es muy importante ya que gracias a él, en base a sus circunstancias, se genera el nacimiento de la obligación tributaria. Muy importante. Y gracias a eso se contribuye a la obligación de los herederos, legatarios y donatarios a pagar el impuesto correspondiente.